¿Cuándo fue la última vez que dijiste, eso es una gran diferencia? Eso es una gran diferencia de esto a lo otro. O por ejemplo, cuando en una discusión, ¿verdad? Entre amigos o entre parejas. Ah, no, es que eso es una gran diferencia, lo que tú estás diciendo a lo que yo quiero decir. Hoy vamos a ver una gran diferencia entre entre la iglesia y entre esos gentiles que ya vimos, que son el restante, ¿verdad? Que no han creído en el Señor, que han decidido rechazar al Señor. Bueno, Efesios capítulo 4 en la NBI, todo el capítulo 4 dice así. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ha ascendido, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos también tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evitan toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Bueno, vamos a seguir con la Reina Valera, porque al observar esta gran diferencia, nos va a ayudar cómo la Reina Valera pone los verbos y las frases, y hemos dicho de que eso es muy, muy útil cuando queremos ver exactamente cómo fue escrito. En otras ocasiones quizás no es tan bueno porque suena raro y no lo captamos, ¿verdad? Pero dice así al principio de la segunda sección del capítulo 4. Ya venimos diciendo eso ya varias veces. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles. Vaya, aquí hay una bonita diferencia de versiones.
En la NBI acabamos de leer que decían, ya no vivan como los paganos. Entonces, andéis, esa palabra andar, a menos que uno la haya estudiado, se siente uno que raro eso de andar, pero la NBI dice, ya no vivan así, tenemos una vida diferente, ya no vivimos de cierta manera. Esa es la gran diferencia que vamos a ver hoy, porque es una gran diferencia cómo las frases que se usan aquí, es una gran diferencia entre el pecado. Esto va a sonar raro, pero se los explico. No es nada fuera del otro mundo. Hay una gran diferencia entre el pecado de los cristianos y el pecado de los no cristianos. Hay una gran diferencia. Y ahorita, en este pasaje, versículos 17, 18 y 19, vamos a ver esa gran diferencia. Entonces dice, ya no andéis como los otros gentiles, versículo 17, ¿verdad? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La sesión pasada pasamos enfocados en el hecho de la vanidad, ¿verdad? Como Salomón, él vivió como un pagano, él vivió como un inconverso, ¿ok? Él se dejó ir su vida fue totalmente diferente. Aquí cabe quizás un paréntesis, porque uno dice, pucha, que entonces a Salomón que se le dio permiso de vivir como él quería. La realidad no, y él vivió las consecuencias de sus actos y leemos algo como Eclesiastés, que en realidad es como de un hombre torturado, o sea, eh, no es uno en la superficie carnal, uno dice, yo quizás hubiera preferido vivir como Salomón, de tan pecaminoso, y disfrutar de todo eso si después yo iba a gozar el perdón de Dios de todas maneras. Bueno, creo yo que esa tortura que demuestra Eclesiastés, puede contestar eso. Todo es marinada. Bueno, ya de eso hablamos la vez pasada. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Vale. Aquí entran varias cosas en los verbos. Lo primero es que varios verbos en este pasaje están en voz pasiva. Cuando algo está en voz pasiva significa que no soy yo el que estoy haciendo la acción, sino alguien más. Por ejemplo, una imagen así ridícula, ¿verdad? Ese borracho está siendo arrastrado por sus amigos. Entonces se imagina un borracho así totalmente out, ¿verdad? Y siendo arrastrado, o sea, él no tiene nada de fuerzas. Y entonces yo considero, no lo dice aquí, pero tenemos el contexto del capítulo 2 de Satanás, ¿verdad? Y bueno, después tenemos el capítulo 6, pero considero que esa voz pasiva se refiere a Satanás. Eh, es decir, cuando dice el entendimiento entenebrecido, ahí, la idea detrás de estos verbos es que está siendo entenebrecido. Ahora, ¿qué es esta palabra entenebrecido? Oscuridad. Y aquí por eso es que es una gran diferencia la vida que lleva el cristiano y la vida que lleva el, eh, el no cristiano, el pagano, el gentil, ¿verdad? Nosotros somos Israel por medio de Cristo. Y están estos que están viviendo así. Pregunta, ¿cómo estoy viviendo el 2026? Ahora, la, la reflexión de hoy es comparar cómo pecan los cristianos. Yo sé que suena raro, pero cómo pecan los cristianos y cómo pecan los no cristianos. Los no cristianos dicen que tienen el entendimiento entenebrecido. Y esta frase del entendimiento ya la vimos en el capítulo 1. Dice así, 1:18. Dice, alumbrando los ojos de de su entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Pero ahí ya vimos que habían unos ojos del entendimiento y han sido alumbrados. Pero aquí está esa oscuridad. Es decir, cuando el cristiano peca, hay un entendimiento. Yo estoy pisoteando la sangre del cordero. Eh,
yo estoy eh, rechazando los caminos de Dios. Yo estoy cayendo en una situación que le doy la espalda a Dios. El cristiano reconoce esto. De hecho, la clave del cristianismo no es tanto no pecar, sino reconocer el pecado. Ahí está la gran diferencia. Otra pregunta, ¿estoy reconociendo los pecados en los que yo estoy cayendo? Si esto pone nervioso a algunos de ustedes estar diciendo, puchica, y entonces el cristiano peca. Bueno, vos decime, o sea, hoy, ¿cómo fue el día de hoy? Tu mente, tus ojos, tus decisiones, tus dudas, eh, tus diferentes formas de hacer las cosas. Eh, o sea, entre más reconozcamos que el pecado está en nosotros, como Pablo lo hizo en Romanos, ¿verdad? 7 y 8. Entre más lo reconozcamos, entonces más claramente vamos a ver el camino que debemos tomar de regreso. Y es así como debe suceder en la vida del cristiano. Ok, entonces aquí tenemos una gran diferencia. El gentil está entenebrecido, está siendo entenebrecido por Satanás, y nosotros, al nomás caer en esa oscuridad, rápido regresamos. Y dice la próxima frase, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Okay? Esta palabra ajeno ya la vimos también, y es cuando dice de que no, Sí, algo ahí. No. ahorita, perdón, y es cuando dice que no éramos parte de Israel, sino que estábamos ajenos. Y la palabra en inglés es alienated, alien, o sea, totalmente extraterrestres, completamente diferente. Entonces, aquí está la gran diferencia. La gran diferencia, una vez más, entre cómo pecan los cristianos y cómo pecan los no cristianos. Los cristianos pecamos, eh, pero estamos en la vida del Señor. Yo sé que suena cortocircuito eso, pero una vez más, si no, ¿qué estamos diciendo? O sea, nos estamos atreviendo a decir de que de repente no pecamos. Eso sencillamente no va de acuerdo bueno, de acuerdo a dos cosas, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a nuestra propia experiencia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los gentiles y nosotros? De que nosotros no estamos alejados de la vida de Dios. O sea, no tenemos esa separación. Y una vez más, ¿qué es lo que hace el cristiano? Regresa, se acerca lo más posible. Y entonces ese caminar, esa vida de constante reconocimiento, constante lucha, constante avanzar hacia Dios, esa es la gran diferencia. Vaya, sigamos viendo las frases. Y dice la palabra la ignorancia. Eh, y esa palabrita, vaya, atención a esta palabrita chiquitita. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ese por significa por medio de la ignorancia. O sea que hay el alejamiento de los gentiles, de los que no conocen al Señor, tiene que ver con una ignorancia. Ahí está la otra gran diferencia. Nosotros no somos ignorantes del Señor Jesús. No somos. Eh, conocemos al Señor, conocemos a Dios. Hay algo que hemos aprendido y es todo lo que venimos hablando, y también la penúltima sesión del 2025 vimos esa frase. ¿Qué aprendimos de Cristo? Otra pregunta. ¿Cómo estoy yo en mi conocimiento de la palabra? Esto lo hemos hecho una y otra vez y no dudo que lo vamos a hacer otra vez. Va. Y dice, por medio de la dureza de su corazón. ¿Okay? Eh, hay algo que está en el corazón eh, que es una gran diferencia entre cómo está el corazón del cristiano y cómo está el corazón del no cristiano.
Es cierto, el cristiano puede llegar a tener una dureza tal que parece que no es cristiano. Es un lugar bien, bien peligroso porque significa una de dos cosas. O nunca ha llegado al conocimiento del Señor, o está en una rebelión tal que ya no, pues tiene esa sensibilidad y Dios toma cartas en el asunto. Sigamos, 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿ok? Esto de perder sensibilidad es una imagen bien radical. Por eso es que el tema hoy es que es la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Cuando uno pierde sensibilidad, es literalmente cuando ya no sentimos el dolor. Pregunta, ¿me duele pecar? ¿Tengo dolor al fallarle al Señor? Si es así, entonces hay, hay vida, hay una vida, o sea, la vida, la que dice Pablo, ya no andéis, ya no vivan como ellos. Entonces, si me duele, esto que yo, lo que lucho, con lo que he caído, eh, con lo que he probado, si me duele, en un sentido de que me duele pecar en contra de aquel quien yo amo, y si me duele ese pecado, entonces ahí hay vida. Como estamos este 2026, nos duele a donde estamos cayendo con nuestros pecados. Nos duele cómo nuestra mente se divaga rápidamente o hemos perdido sensibilidad. ¿Okay? Una gran diferencia. Y dice, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, aquí la palabra lascivia tiene que ver con excesos. Yo personalmente he sido una persona de excesos. Eso pienso que es una virtud, porque por ejemplo, si voy a estudiar un pasaje de la Biblia, pues trato de hacerlo muy bien. Y lastimosamente en el pecado ha sido una virtud del pecado. O sea, he caído en excesos a lo largo de mi vida. Entonces, ahí está la diferencia. El cristiano peca, pero ese exceso, ese, ese sin límites. Es que eso es lo que pasa. El cristiano cuando cae en pecado hay un límite, porque el Espíritu Santo está en nosotros y no puede ser que yo me pase el límite y yo no vuelva a ver, así como un niño, ¿verdad? A una mamá. Te dije que no te vayas de ahí y se pasa y vuelve a ver a la mamá, porque sabe, pues el que no es cristiano no sabe, porque no reconoce. Y si de alguna manera entiende cuál es el límite, verdaderamente en su corazón y en su mente y en su espíritu, no reconoce, o sea, no lo respeta verdaderamente. Porque hay un montón de personas que no son cristianas. Vaya, dos cosas. En primer lugar, hay un montón de personas que no son cristianas que están yendo a la iglesia. Es decir, que está en el círculo religioso, ¿verdad? Pero verdaderamente no conoce al Señor. Y por otro lado, hay un montón de personas que no son cristianas, pues sí que se pueden la historia. O quizás fueron a un colegio cristiano, católico, y saben un montón, pero no verdaderamente reconocen. Estoy reconociendo yo los límites del Señor, a dónde me estoy yendo, a dónde me estoy alejando. Bueno, muy bien, hemos visto la gran diferencia. Es una gran diferencia la forma en que peca un cristiano a la forma en que peca un pagano, aquel que ha rechazado a Jesús, que no ha dejado que entre a su vida. Es una gran diferencia. Y claro, por supuesto, que la meta mayor es ir avanzando en esos pecados, en esas luchas, en esas formas, ir retrocediendo. No avanzar en el pecado, sino avanzar en la santidad. No retroceder en la santidad o en el conocimiento de Dios, sino avanzar en la santidad. Entonces, aquí vemos la gran diferencia entre cómo pecan los cristianos, cómo pecan los
gentiles. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos observar que hay una gran diferencia, verdaderamente. Es una gran diferencia que observamos aquí, Señor, con estas palabras, estas imágenes. Queremos pedirte, Señor, que traiga a nuestras mentes estas personas que no te conocen. Te pedimos que abra sus corazones, Señor, y puedan reconocerte a ti como Señor, como Rey. También te pedimos por la iglesia, Señor, que si hay actitudes y acciones más parecidas a estos excesos, en el nombre de Jesús, que podamos retroceder, que podamos confesar nuestros pecados, que podamos cambiar de rumbo y regresar a ti lo más rápido posible, Señor. Y eso reconocemos esta noche que lo hacemos únicamente por medio de la sangre del Cordero, que dio su vida por nosotros, que dio su vida en esa cruz, pero que al tercer día resucitó, está a la diestra del Padre y un día regresará. Esa realidad, Señor, en esa realidad es que tenemos acceso a ti y tenemos la capacidad de regresar a ti. Así que esta noche, ya casi terminando el primer mes del año, regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti completamente y nos entregamos a ti completamente. En el nombre de Jesús. Amén.